se fue perdiendo. Y se fue perdiendo por múltiples factores, algunos endógenos, algunos exógenos. Pero un factor que contribuyó a ese alejamiento policía-sociedad fue el hecho de que en muchos casos, que no en todos, se llegó a actuar con prepotencia y con corrupción. Si tenemos que combatir estas características, yo sigo pensando, respetuosamente lo digo ante esta comisión, que los exámenes de control de confianza siguen siendo fundamentales. Y creo, y me adelanto también para tratar de contestar a la pregunta del señor senador Fayad, que el examen de control de confianza, para que tenga la fortaleza que se requiere, no es solamente el estudio poligráfico. Y recordemos que ya en su momento el Consejo Nacional de Seguridad Pública definió protocolos muy puntuales de cómo se tienen que desarrollar los exámenes de control de confianza. Y tienen cuando menos 4 elementos constitutivos, a cual más importante. Primero, un examen médico toxicológico. Segundo, un examen psicométrico y psicológico. Después el examen poligráfico. Y finalmente, una visita de entorno social. Cada uno de estos elementos por sí mismo es importante, pero lo que realmente fortalece la capacidad de definición sobre la pertinencia o no de que ese policía esté en una corporación o que esté desarrollando la función que le ha sido encomendada es la suma de los 4 elementos de evaluación. Es complicado llegar hasta finales del mes de octubre, como lo definió en la modificación al artículo 3º transitorio de la Ley General del Sistema, que aquí se hizo, con la evaluación de todos los policías. Tengo que ser muy objetivo en ese sentido. Pero sí aspiraríamos a que cuando menos aquellos que tienen mando sean plenamente evaluados. Y no podemos en esta lógica soslayar que la propia Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su carácter de ley reglamentaria del 21 constitucional, establece un título de sanciones a los servidores públicos que incumplan con las tareas que mandata la misma ley. Y una de esas tareas es no contratar policías que no cuenten con la certificación. Aquí, señoras y señores senadores, habrá que revisar qué tan viable es la aplicación de ese mandato, porque llegaremos al mes de octubre en una situación que puede resultar compleja para las entidades y para los municipios. En materia federal no tengo ninguna duda de que el 100% del personal será evaluado. Pero bien decían los senadores Yunes y Fayad, ¿cómo hacer para que los centros estatales de certificación tengan la capacidad de evaluar a todos esos policías, particularmente la policía municipal, donde el índice de rotación es muy alto? Yo creo que aquí la alternativa la dio el propio legislador cuando permite que con la aprobación del Centro Nacional de Certificación y Acreditación se pueda permitir que empresas privadas hagan esa certificación. Tenemos, y es una propuesta y un compromiso desde el Secretariado Ejecutivo, que lograr que haya un mayor número de empresas particulares que tengan las capacidades y la confiabilidad para certificar a nuestros policías. Respecto a los centros nacionales, senadora Ortiz, los 3 centros deben de fungir, y fue mi idea original, y hoy la refrendo ante ustedes, como una correa de transmisión en el quehacer de la materia de competencia de cada uno de ellos con las entidades federativas. Es decir, son el engranaje temático que tiene el Secretariado Ejecutivo con cada una de las entidades, con cada uno de los municipios. Mi compromiso es que sea eficiente, que sea claro,
que sea ágil y que sea un mecanismo que nos permita a todos sentirnos satisfechos y sentirnos representados en las cifras y en los datos que esté arrojando permanentemente el Secretariado Ejecutivo. Respecto de la cifra de ejecutados, el gobierno del presidente Peña ha comprometido estar presentando cada mes cifras concretas de los avances en materia de ejecuciones. Es un problema serio, es un problema que no podemos pensar que tenga resolución total en el corto plazo, pero las cifras que se presentaron hacia finales del mes de febrero nos permiten corroborar que fue el mes con menor número de ejecutados de los 40 meses anteriores. Y finalmente, si la tarea se abocará a combatir delitos del fuero común, hay que esperar cómo se define a cabalidad la figura de la Gendarmería. Pero la Gendarmería tiene, a diferencia de la Policía Federal, la función fundamental de tener una presencia fija en las ciudades, en los municipios que mayor incidencia delictiva tengan y por ello requieran de la presencia de una policía permanente. Y también será tarea de la Gendarmería, cuando esté constituida a cabalidad, hay que recordar que en este año estamos estimando que tendrá 10,000 elementos, tener una cobertura mayor en zonas rurales, donde la presencia de la Policía Federal puede ser, y señalo y enfatizo, puede ser relativa. Gracias por sus preguntas, senador Ortiz. Al senador Torres Corzo le agradezco profundamente sus comentarios. He tratado de ser, y también agradezco al senador Yunes el concepto, un hombre de Estado. Yo creo en las instituciones, creo que tenemos un país con instituciones muy sólidas y no tengo ninguna duda en pensar que es fundamental seguirle dando esa solidez a las instituciones, particularmente en materia de seguridad pública. Gracias de nuevo, senador Torres Corzo. El licenciado Fernando Yunes. Señor senador, usted comentaba del apoyo a los municipios que muchas veces son el sector más débil de esta situación. Es importante, yo diría fundamental, que los recursos que se canalizan a través de Subsemun sean ejercidos a cabalidad. Dentro de la propia Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se establece el tipo de sanciones a que se pueden hacer acreedores a aquellos funcionarios que no ejerzan adecuadamente los recursos. No se pretendería de ninguna manera desde el Secretariado Ejecutivo prohijar que se apliquen sanciones. Por el contrario, desde un punto de vista total y absolutamente positivo, incentivar a través de una relación directa y constante y con un seguimiento muy puntual que dichos recursos se ejecuten. Cuando encontremos que hay algún rezago, que hay alguna dilación en el uso de los recursos, buscar el contacto directo con el alcalde para promover y en su caso facilitar que se ejerzan dichos recursos. Igual, en el caso del FASP que usted señalaba, tiene que ser una visión total y absolutamente integral del sistema, no solo cómo se canalizan los recursos, sino cómo se ejercen. Es por ello que el Consejo Nacional es el que define a qué rubros van destinados esos recursos. Y de nuevo, al igual que en Subsemun, será tarea o es tarea del Secretariado Ejecutivo dar seguimiento puntual. Para ello necesitamos, y es un compromiso que se debe de asumir desde el Secretariado Ejecutivo, que los fondos, tanto para FASP como para Subsemun, sean transferidos a las entidades y a los municipios con la oportunidad necesaria, porque también tenemos que hacer un acto de contrición, de autocrítica. Muchas veces cuando se entregan los recursos
probablemente porque no se cumplieron los requisitos marcados en las administraciones anteriores, cuando llegan los recursos puede resultar tarde y dejamos muchas veces amarrados de manos a estados y municipios para ejercer esos recursos. Insisto entonces que la oportunidad, la integralidad y la transversalidad son fundamentales para el adecuado ejercicio de los recursos. En relación a las preguntas del senador Omar Fayad, espero que en materia de certificación haya yo ya dado respuesta. La ampliación de los plazos es potestad de esta soberanía, ya lo hicieron en una ocasión, insisto, en esta comisión se modificaron los términos del tercero transitorio de la ley. Veamos qué tanto avanzamos en los meses por venir y dentro de ese diálogo franco que ofrezco en caso de ser ratificado por el Senado de la República, venir a dialogar con ustedes cuando sea convocado, de acuerdo a lo que mandata la propia ley orgánica del Senado, o bien cuando simple y sencillamente ustedes me inviten a charlar para tocar temas puntuales. Mi posición es estar siempre a sus órdenes. Y creo que con ese acercamiento estaremos en condiciones de informarles qué grado de avance traemos en materia de certificación y que con base en dicho avance ustedes puedan tomar las decisiones pertinentes en la materia. Y concluyo con tratando de dar respuesta a la última de las preguntas del senador Fayad. Soy un convencido, y vuelvo a ser enfático, me asumo como un hombre del Estado mexicano, que en materia de seguridad, ni en seguridad nacional, ni en seguridad pública, los temas pueden ser ni politizados y mucho menos partidizados. El Estado mexicano, en conjunto, en plena integralidad, es el que tiene que combatir y tiene que enfrentar retos, amenazas y problemas particulares en materia de seguridad. Insisto, no es aceptable pensar en politización ni del manejo de los fondos ni de ninguna acción en materia de seguridad. Muchas gracias, señor senador. Muchísimas gracias por sus respuestas. Quiero informar a esta comisión que para tomar la determinación debida en el dictamen correspondiente, Monte Alejandro Rubido García cuenta con una gran simpatía de la Comisión de Seguridad Pública, afecto y cariño de algunos de sus miembros, pero que eso a veces no es suficiente para ser secretario del Sistema de Seguridad Pública. Lo que sí es que usted cumple cabalmente con lo que establece el artículo 17 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, pues es ciudadano mexicano por nacimiento sin otra nacionalidad y en pleno gozo de sus derechos civiles y políticos, no ha sido sentenciado por delito alguno ni inhabilitado por el ejercicio del servicio público federal. Tiene la edad requerida, bueno, yo creo que ya se pasó un poquito de la edad requerida, tiene casi el doble de la edad requerida. Está suficientemente acreditada su madurez y su experiencia. Es un servidor público de reconocida capacidad y aprobada y acreditada ampliamente, tiene los años de experiencia que establece la ley y se ha destacado incluso en los trabajos que ha desempeñado dentro del propio gobierno federal en materia de seguridad pública. Es licenciado en Derecho, tiene un posgrado de la Sorbonne Nouvelle de París, ha estado al frente en diversas oficinas en la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, ha sido director de análisis del TICEN, ha sido director de investigación de análisis en el CISEN, ha sido también director de la Unidad de Información y Análisis en el Gobierno del Estado de México, ha ocupado los cargos de secretario general adjunto, director de estudios estratégicos y secretario general en el propio CISEN. 2 veces ha sido secretario general del CISEN, 2 veces ha sido subsecretario de Seguridad Pública en el área de prevención, vinculación de derechos humanos. Asimismo, se ha desempeñado ya
en una ocasión como secretario ejecutivo del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo cual esta comisión considera que se reúnen los requisitos necesarios. Le vamos a pedir tanto al licenciado Monte Alejandro Rubido como al señor subsecretario Felipe Solís Acero, si acompañados por el secretario técnico de esta comisión nos permiten unos minutos en lo que discutimos el dictamen correspondiente que analizará su propuesta para ser secretario del Sistema de Seguridad Pública. Muchísimas gracias por sus conceptos, por su participación, y en un momento más los vemos allá afuera. Gracias, señores senadores. Con permiso. Muchas gracias. De esta manera se llevó a cabo la comparecencia del ciudadano Alejandro